¿Qué pasa cuando en una misma historia el bueno y el malo son el mismo personaje? Bueno, esto podría ser perfectamente aplicable a un elemento que en este caso el fósforo es un elemento presente en la naturaleza, ustedes lo saben, está en nuestro organismo, es esencial para la vida. Plantas, animales y humanos necesitamos de fósforo para un montón de funciones biológicas básicas. Enriquece suelos, es fertilizante, uno de los fertilizantes por excelencia. El problema es cuando el fósforo deja de estar en el suelo y, por ejemplo, permea a cursos de agua. Puede ser allí muy dañino y todos conocemos, por ejemplo, el vínculo estrecho entre una cantidad abundante, excesiva de fósforo en aguas dulces y las floraciones algales, las de cianobacterias. Bueno, ¿y por qué? A ver, ¿por qué el fósforo puede ser el bueno y el malo? ¿Qué hace la ciencia para buscar soluciones para restablecer equilibrios? Daniela Hirschfeld nos lo cuenta en este informe. ¿Qué pasa cuando en una historia el bueno y el malo son el mismo personaje? Eso es lo que ocurre con el fósforo, un elemento químico esencial para nuestro organismo presente también en plantas y animales y en el ambiente. La agricultura, por ejemplo, históricamente lo agrega al suelo para mejorar la producción de alimentos. Sin embargo, cuando ese fósforo se escurre de los suelos al agua, allí puede ser muy dañino. ¿Cómo hace entonces el mismo elemento para ser el bueno y el malo? ¿Qué hace la ciencia para mejorar este antagonismo? De eso vamos a hablar en este informe. El fósforo forma parte de todos los organismos, plantas y animales, está en nuestro ADN, está en nuestros huesos. Para la producción de alimento, para las plantas, es absolutamente necesario. Entonces, ¿de dónde sacan el fósforo las plantas? Lo sacan del suelo. En la medida que el ser humano empezó a evolucionar a sociedades más desarrolladas, empezó a cultivar la tierra y por lo tanto empezó a agregarle restos. Restos de alimentos, restos humanos. Eso eran en aquel entonces los fertilizantes que utilizaban. En esos fertilizantes en esos restos estaba el fósforo. Ellos no lo sabían. Más adelante, en la medida que la agricultura fue evolucionando, el fósforo pasó a ser un fertilizante en sí mismo. El fósforo es absolutamente necesario para sostener los niveles de producción de alimentos, para alimentar a la población global, pero por otro lado el fósforo en exceso termina en un bien muy importante para la sociedad, justo ahora además, como es el agua, y en el agua genera graves problemas de calidad de agua. Desde la ciencia estamos atacando las dos partes del asunto. Es necesario que nosotros tengamos buena calidad de agua y es necesario que nosotros sigamos produciendo alimentos. Hasta acá el planteo del problema, ¿no? ¿Dónde necesitamos el fósforo y a dónde no lo necesitamos y a dónde es un problema? Ahora, lo que vemos en la segunda parte del informe que nos dejó Daniela Hirschfeld, bueno, aparecen las alternativas, la búsqueda de soluciones. Uruguay tiene una gran diversidad de formaciones geológicas, sobre las cuales se ha generado una gran diversidad de suelos. Entonces tenemos suelos desde muy ricos en nutrientes a suelos muy pobres en nutrientes, que son casi que la inmensa mayoría de los suelos del Uruguay. Uruguay en general, en comparación con la región del Río de la Plata, tiene poco fósforo, salvo las zonas agrícolas. Desde el punto de vista de los suelos, Uruguay en ciencia tiene una gran historia, una historia muy rica. Fuimos pioneros en las clasificaciones de suelos, las caracterizaciones de niveles de nutrientes. Hoy por hoy, lo que me aboca a mí en la diaria de trabajo es estudiar los mecanismos que tienen las plantas para hacer una adquisición eficiente y un uso eficiente del fósforo.
Para eso vamos a los ambientes que son pobres en fósforo. Yo fui al campo natural del Uruguay, que las regiones donde hay campo natural son extremadamente pobres en fósforo, y fui a ver qué es lo que hacen las plantas con el fósforo ahí, para después, en un futuro, trasladarlo a ciencias de mejoramiento genético vegetal, a ciencias de sistemas de producción, donde uno pueda desarrollar cultivos, que en otras partes del mundo se hace, más eficientes en la captura y en la utilización del fósforo. Lo que nos compete a nosotros desde Facultad de Agronomía y a mí como investigador y como docente es estudiar y desarrollar tecnologías para que, sin dejar de utilizar fertilizante, regular los niveles de utilización de fertilizante, debido a que estamos siendo más eficientes en la captura y en la utilización de ese fósforo. La parte mala de la historia, en contraposición con lo anterior, es que el fósforo, cuando llega al agua, genera graves problemas de calidad de agua debido a la presencia, a las afloraciones de algas, cianobacterias, debido a otros problemas, los sedimentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar esas pérdidas. Las pérdidas vienen de los sistemas de producción de alimentos. Tenemos que ser inteligentes en el desarrollo de sistemas de producción de alimentos que usen más eficientes los recursos, como por ejemplo el fósforo, para disminuir las pérdidas que van al agua. No podemos dejar de tomar agua, pero tampoco podemos dejar de producir alimentos. Bueno, con esta sentencia, ¿no?, básica, pero que a veces perdemos de vista, muy frecuentemente perdemos de vista, cerramos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos aquí en TV Ciudad y los esperamos en Sobre Ciencia la semana que viene.